はい、皆さん、こんにちは。Hoy vamos a estudiar un poquito sobre las partículas. Eh, en los textos aparecen poco a poco, según la necesidad, las partículas básicas. Sin embargo, no hay mm, una generalización sobre las partículas. Entonces, hoy en la forma resumida voy a explicar qué es la partícula y qué función tiene y su importancia. De, eh, Yoshino Kihon, aquí tengo dos referencias en Wikipedia. He buscado mucho a ver si existe una página que está explicado el resumen sobre las partículas. Hay un montón, pero todos son para, ¿cómo diría? Eh, eh, los extranjeros hicieron para facilitar el estudio eh, mm, de la gramática y tiene errorcitos y explicación muy incompleta, a veces no es correcto y además muy sencillo, no está profundizado. Entonces, últimamente no hay otro que supera al contenido de Wikipedia. Detalladamente explica ahí las generalidades de las partículas. Y entonces voy a enviar, a ver, voy a enviar el link, perdón, creo que ustedes están viendo esto. En español, Wikipedia partículas y lógicamente está explicado mejor en la página japonés. Entonces voy a enviar por chat estas dos referencias. No puedo cambiar el chat. Y ahí ustedes tienen, wow, ¿dónde pongo? Bueno, voy a mostrar primero este link. Utilicemos otro. Aquí están explicando qué es la partícula. Y acá detalladamente están categorizados. No hay otro mejor. Detalladamente. Cubre casi toda la necesidad. Sin embargo, claro que nosotros apenas estamos estudiando la lectura de hiragana, katakana, las letras. Claro que es demasiado, pero explicaciones sencillas que pueden encontrar eh, en Internet. Yo no encontré una página muy buena para estudiar. Entonces, cuando tenga el tiempo, leer más o menos estos, pueden captar más o menos el sentido de las partículas. Y aparte, mmm, perdón, aparte, eh, en japonés, a ver, no. Aquí está en japonés, sin embargo, claro, más detallados y hay más ejemplos porque está lleno de excepciones, ¿verdad? La gramática como un sistema cubre hasta 90%.
Sin embargo, otro 10% está lleno de excepciones. Hasta ahí están explicados. Sí, claro que ustedes tienen que utilizar el traductor de link para entender esto. Estos dos son referencias. Y aparte, tengo una explicación general en cosas muy básicas, resumidas, corticos. Y esto está en mi Drive, que tiene acceso libre y pueden descargar este mismo. Entonces, antes de iniciar, yo quiero que ustedes descarguen esta explicación y ahí pueden estar apuntando las cosas. A ver, vamos a buscar. Un Drive y ya cerramos. Cerramos. Donde dice textos de idioma japonés. Aquí si abrimos uso frecuente de un verbo, al lado tiene partículas. Y acá ustedes pueden descargar mismo que lo que estoy Sensei. mostrando. Sensei. A ver si tiene acceso y puede descargar. Quiero verificar. Tiene acceso, ¿verdad? Ah, perdón. Ustedes ya tienen este acceso, pero voy a enviar de nuevo. A ver, Sensei, ¿me escucha? Sí, Ahora sí. Hola, Sensei, soy Natalie. sí, Era pues para ayudarlo, pues si necesitaba mandar el link de ese sí. archivo. Este link voy a enviar para que ustedes pueden. Creo que no es necesario hacerlo así, pero bueno, igual Sí, creo que sí. ustedes ya tienen esto, estoy seguro, pero de todas maneras, Sí. como hoy es un día especial, entonces, Ah, bueno, perfecto. chat, con esto. Ahí subí el link y quiero verificar si tiene acceso libre y puede descargar o no. ¿Está bien? Sí, está bien. Muchas gracias, profesor. Listo. Entonces empezamos. Primero, ¿qué es la partícula? Voy a cerrar esto. En una palabra, pues, en una oración salen muchas palabras y la función de las partículas es para definir la relación de las palabras en una oración. Esto quiere decir que las partículas definen el significado de la frase. Entonces, si equivoca el uso, lógicamente va a significar otra cosa. Esta es la función principal de las partículas. Claro que tiene otras funciones más detalladas. Sin embargo, las partículas definen el significado de una oración. Demasiado importante, ¿verdad? Equivalente a las preposiciones de español.
Sin embargo, en caso Ay, de Dios santo, ayúdame. a veces no usan las partículas, sino el lugar de la palabra. El lugar de la palabra define la función gramatical a veces. Pero en japonés, como ustedes saben, que el lugar de las palabras libremente puede cambiar. Entonces, cada vez que salga, sobre todo, los sustantivos, tiene que ir diciendo, este sustantivo tiene función gramatical de, por ejemplo, sujeto, objeto directo, objeto indirecto. Estos tres son sumamente importantes porque define definitivamente quién hizo qué para quién. Y si omite o si equivoca, va a significar otra cosa. Así que, por lo menos, quién hizo qué y para qué, esto debe manejar muy bien para que no significara otra cosa, sino el escuchante va a entender otra cosa. De acá, como ya he mostrado esto varias veces en la clase, típico caso. María tiró la torta a José. Y en caso de japonés, aquí hay 6 formas de decir. María tiró la torta a José. En caso de español, la torta que tiró María. La torta tiene que venir inmediatamente después del verbo. Mire aquí, tiró la torta. Esto no se puede cambiar el lugar. Sí. O cuando cambia, como digo, cuando se separan tirar y la torta, suena un poquito raro. En japonés, aquí como hay 3 sustantivos, María, torta, José, y libremente puede cambiar el lugar en 6 formas. Por ejemplo, cuando empieza con María, María wa José ni keiki o nagemashita. O María wa keiki o José ni nagemashita. Nagemashita no cambia el lugar acá, porque es verbo. Grupo verbo se cierra una oración. Sin embargo, aparte del grupo verbo, puede cambiar libremente gramáticamente. Cuando empezamos con palabras de José, José ni María wa keiki o nagemashita. José ni keiki o María wa nagemashita. Y cuando empezamos con la torta, es que en español no se puede empezar con la torta. La torta tiró la María José. No significa nada. Pues, o sea, en caso de japonés, como libremente puede cambiar el lugar de las palabras, puede empezar de la torta. Eso tiene una ventaja. Cuando hablamos, alguna palabra sale primero en el cerebro, pues, en la cabeza. Entonces ahí ya puede empezar a decir. Sí. O sea, cómo suena una frase libremente puede cambiar delicadamente según la necesidad. Y acá en total hay 6 formas. Entonces, por esta variación, lógicamente debe indicar estas 3
sustantivo, estos tres sustantivos, ¿qué función gramatical tiene si no hace cambiar el significado de una oración si no utilizamos correctamente? Y si explico así, como parece muy difícil, pero no es, sino simplemente memorizar una frase típica junto con las partículas. Y aquí hay 6 frases, pero memorice uno como un comando, como una base. Y lo más normal que suena, María wa José ni keiki o nagemashita, o María wa keiki o José ni nagemashita. ¿Sí? Porque en general el sujeto viene en la cabeza de una frase, ¿verdad? Por lo menos en español siempre es así. Y María wa José ni keiki o nagemashita, o María wa keiki o José ni nagemashita. Esto decir varias veces y memorizar en la lengua. Y como ya tiene María wa y keiki o José ni, ¿sí? Mire, keiki o nunca cambia. Aquí keiki o nunca cambia. Entonces, como ya, sí, el lugar cambia libremente, pero wo siempre tiene que venir después de la torta como objeto directo. ¿Sí? Entonces, memorizar una frase de esto ya es suficiente para entender el sistema de la partícula. No piense en español, sino directamente cuando hay un humo, algún concepto que quiere expresar, no piense en español, sino hay que moldear directamente en un comando que tienen ustedes en la lengua. Así no se equivoca jamás. Y para memorizar una frase hay que repetir. Y cuando puede decir sin arrastrar la lengua o trabar la lengua, ya se queda como un patrón de reconocimiento. Pero todavía no está como una reacción para decir. Y practicando un poquito, cuando ya la gramática cambia en una reacción, puede expresar cambiando según la necesidad. José cambia en algo, María cambia en algo, torta cambia en algo. Entonces ya ni siquiera ya es necesario el comando. Importante es que ir hasta la reacción de expresar un humo de idea para hablar rápidamente. ¿Sí? De otra función es, por ejemplo, いつどこで誰が誰に何をなぜどのようにどうした。これ、un típico comando, un poquito largo como comando. Sin embargo, si memoriza esto, aquí, cuándo, en qué parte, どこで, en dónde, aquí está diciendo en dónde, de 誰が, quién, para quién, 誰が誰に, para quién, 何を, qué, なぜ, por qué, どのように, en qué manera, y se cierra con el verbo どうした。どうした es un verbo fulano, un verbo, cualquier verbo. Entonces, recomiendo que いつどこで誰が誰に何をなぜどのようにどうした。Y en Japón, siempre los trabajadores nuevos aprenden con esto cómo escribir un informe. En un informe debe tener esto, si no,
aunque escriba detalladamente buen informe, dentro de 3 meses, si falta esto, ya no entiende nadie de qué se trata y quién hizo esto, en qué momento, para qué hizo. Entonces, siempre en un informe debe tener cuándo, dónde, quién, para quién, qué hizo, por qué hizo y cómo hizo. Y con esto se completa un informe. Aquí como no hay mucho pues, costumbre de esto, como cada uno aprende por su experiencia, hay muchos informes que cuando después leemos ese informe, ya no entiende. O sea, en el lugar de trabajo, por ejemplo, construcción o montaje de un carro, pasó algo, hizo un informe. Y un cliente o un proveedor o es, de pronto reclama por defecto de una construcción o un producto. ¿Cómo se defiende? Y hay varios informes que no sirven para defenderse porque no deja constancia de estas condiciones. Como la fábrica o compañía cumplió su deber, pero pasó algún accidente o defecto. Ante esa reclamación, si el informe tiene estos elementos, sí que se defiende muy bien. Eso es lo que pasó en el lugar de trabajo, que pues, yo trabajando en construcción de una represa, sí que hemos perdido mucho en juicio con esto, porque no hay informe que deja claramente la constancia. Así que es bueno memorizar esto. いつ、どこで、誰が、誰に、何を、なぜ、どのように、どうした。¿ね? De aquí tiene letras rojos. Define estos claramente. ¿Quién hizo qué? ¿En qué parte? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y cómo hizo? Entonces, es un comando muy efectivo. Recomiendo mucho memorizar 2 comandos aquí. Maríaはケーキをホセに投げました。o マリアはホセにケーキを投げました。y いつどこで誰が誰に何をなぜどのようにどうした。cuando yo tengo que hacer un informe, alguna exposición o cualquier cosa, siempre pienso, verifico pensando esto. Es muy importante tener estos datos. Después de 3 años, 5 años, cuando pasa algunas reclamaciones muy grandes, se defiende con esto. Aquí, mire, está lleno en internet para aprender esto. いつ、どこで、誰が、何を、どうして、どのように、y qué sintió acá último. Sí, estas cosas aprenden desde pequeño para hacer un informe. Y empezamos hoy el resumen de qué clase de las partículas, qué función tiene. Hay muchas partículas muy básicas y si cumple gramáticamente el uso de estas partículas, aunque se equivoque en otras cosas, el significado de la frase se emite correctamente. Entonces, aunque exprese muy raro un extranjero, nosotros entendemos perfectamente o podemos suponer fácilmente lo que quiere decir. Pero si
utiliza mal, no entendemos o entendemos otro significado de una frase. Así que es demasiado importante. Eh, empezamos de wa, wo, ni. Quizás esto es la primera vez para nivel 1, es japonés 1, verificar esto, porque todavía no sabemos qué es la gramática japonesa, bueno, qué es la partícula, qué es sustantivo, qué es adjetivo, adverbio, verbo, y hay otros elementos que no existen en español. Todavía no estamos aprendiendo bien. Solamente estamos memorizando cómo saludar sin saber por qué significa eso. Y aprendiendo cómo escribir las letras, cómo se lee, cómo pronuncia esas palabras. Pero hoy adelantemos un poquito el conocimiento sobre las partículas que define el significado de una oración. Antes de empezar esto, si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Tutoría, a mí no me gusta hablar solo, unilateralmente, sino quiero ir verificando la duda de ustedes. Hasta aquí más o menos entendieron ustedes o tiene alguna experiencia que tuvo problema con las partículas. Profesor, yo no tengo ninguna inquietud, por lo menos yo. Yo no. Hasta aquí la explicación estaba bien. ¿Me entendieron? A veces mi español es tan raro, no deja entender. No, está muy claro, profesor. Está claro, bien, gracias. sí, muy claro, はい。Sensei.どうもありがとうね。で、vamos a empezar de las cuatro partículas más importantes que define definitivamente mm, la relación de tres sustantivos principales. Siempre salen ja, ga, sin embargo, ustedes ya saben que ja se lee normal dentro de una palabra, si es una parte de la palabra. Sin embargo, cuando tiene función de la partícula, ja se lee en wa. Cambia la pronunciación. Y esta clase de cambio de pronunciación en las partículas solamente hay dos, ja y he. En caso de he, cambia en e. Poco a poco voy a ir explicando. Ja o ga normalmente tópico o sujeto. Tópico quiere decir que de qué se trata, de qué se habla. Entonces, no todo el tiempo el sujeto, muchos viendo el internet cree que cuando sale wa, esto, o ga, es siempre el sujeto. No es, depende. Y, por ejemplo, ¿qué es tópico y qué es el sujeto? En caso de sujeto, gramáticamente, el protagonista del verbo. ¿Quién hizo ese verbo? Si es verbo es dormir, ¿quién durmió? Si es el verbo comer, ¿quién come? ¿Quién comió o quién come? ¿Sí? O sea, la persona o una cosa que hace ese verbo. Se cayó algo, entonces callarse, que se cayó.
Una cosa que se cayó es el sujeto. Eso es bien claro. Sin embargo, en casos de japonés, hay casos que tópico no es el sujeto. ¿Qué quiere decir tópico? Una frase típica, por ejemplo. A ver, aquí, por ejemplo, メデジンは女性が綺麗です。メデジンは花が綺麗です。Aquí ustedes pueden ver que como verbo de ser, ya expliqué que A igual B, A ser B. En matemática utiliza signo de igual, dos palitos. En español, sin cambiar el lugar como la matemática, A ser B. Eso siempre tiene esa función. ¿Y cuál es el sujeto? A decir verdad, el verbo ser no tiene sujeto. Se llama otra cosa. Porque se llama, no tiene ninguna actividad, sino siempre quiere decir equivalente. A equivale a B. Por ejemplo, Jorge es guapo. Jorge ser guapo. Igualdad. Jorge igual guapo. O María igual guapa. A equivalente a B. Sin embargo, aquí hay problemas. Salieron dos partículas, ga y wa. Entonces, ¿cuál es A y cuál es B? メデジンは女性が綺麗です。Aquí está diciendo, Medellín es, las mujeres es, las mujeres sonですね。Medellín ser, mujeres ser, bonito, bonita, bonitas. Pues aquí constantemente cambia en español, pero en japonés no hay cambio en adverbio. Bueno, Medellín wa yosei ga kirei desu. Entonces, aquí está diciendo, hablando de Medellín, las mujeres son lindas. Entonces, A son las mujeres. A es, perdón, A es las mujeres. B, lindas o bonitas. A igual B en caso de español. Sin embargo, aquí como aparece va, entonces Medellín es bonito, no es. No está diciendo Medellín es una ciudad bonita, sino las mujeres son bonitas hablando de Medellín. En español, en Medellín, las mujeres son lindas o las flores son bonitas. Profe, Sí. tengo una pregunta. Ujú. Entonces, en ocasiones, en algunas oraciones, el tópico y el sujeto puede llegar a ser el mismo. A veces tópico y sujeto se coinciden, pero aquí, en caso típico, ¿sí? Wa es como tiene una función de énfasis. Énfasis quiere decir que tema es esto. Tema es esto. Entonces, hablando de tema de Medellín, las mujeres son lindas. En este caso, el sujeto y tópico no se coinciden. A ver si entendí su pregunta o no. Estoy contestando a la pregunta de usted. A Sí, veces profe. contesto otra cosa. No, profe, sí entendí, gracias. Sí. Cuando es tópico o énfasis, no es sujeto. No es sujeto. Y aquí el sujeto
A decir verdad, verbo ser no tiene sujeto. ¿Sí? El verbo acoplativo se llama, copulativo o verbo equitativa. Significa equivalente y no tiene ninguna acción. Y si ustedes buscan en la tabla de los verbos de japonés, desu no existe. O sea, no tiene su conjugación de verbo. Todo el mundo se asusta. Entonces, ¿por qué japonés no tiene verbo ser? Japonés no tiene verbo ser. Y desu desu. Desu es verbo auxiliar. Y tiene su conjugación totalmente aparte como verbo auxiliar. Y no, no es forma, 5 formas de conjugación de, por ejemplo, forma más, forma diccionario, forma te, forma ta, forma na, no existe. Así que gramáticamente no tiene, no podemos decir cuál es el sujeto. Pero olvídese. Ustedes pueden pensar como si fuera español, sí. Entonces, a puede ser sujeto. Así no tiene mayor inconveniencia por el momento. Y algunos casos es sujeto. Anata wa kachimasu. Usted va a ganar. O usted ganará. Usted, anata, ganar. Entonces, ¿quién gana? Usted. Entonces, en este caso, es sujeto auténtico. De ga, como va y ga aquí se separa, tenía que separar el mismo. Ga a veces funciona como sujeto. Aquí no tiene ga. Y ga tiene otra función. Por ejemplo, Medellín wa yosei ga kirei desu. Aquí está diciendo mismo. Hablando de Medellín, las mujeres son lindas. Y en este caso, ga está funcionando como el sujeto, como si fuera un sujeto en español. Y otra función de ga importante es paradojas. 動かないが生きている。pero ですね。sin embargo, a pesar de, más o menos. O sea, paradojas. 動かないが生きている quiere decir no mueve, pero está vivo. Sí. No mueve, pero está vivo. No es necesario todavía entender esto porque para ustedes estas palabras todavía pues no sabemos, todavía no estamos aprendiendo la frase. Entonces, solamente hoy es explicación para, para qué sirve la partícula, ¿no? De acá, este ga equivalente a peroです. No mueve, pero está vivo. Y este ga no se pone en la cabeza de segunda frase, sin embargo, en la cola de primera frase. O sea, aunque no mueva, esté vivo. Como siempre, japonés y español, gramáticamente casi todo contrario. Hay que voltear el lugar. De, ga más o menos tiene 2 funciones, pero o sujeto en general. A veces también tópico, pero bueno, muy pocos casos. Así que para entender básicamente qué es ga cuando sale, pueden pensar pero o el sujeto. ¿Quién hizo ese verbo? No voy a explicar más. Ga tiene otras más funciones. Sin embargo,
En el principio es suficiente saber dos funciones nada más. Y volvemos acá. Entonces, ¿cómo se utiliza los comandos? María wa José ni keiki o nagemashita. Entonces, María wa neko ni milk o agemashita. José cambia en gato y torta cambió en leche. Entonces, aquí quiere decir María a gato leche dio. Quiere decir que María le dio al gato la leche. María le dio leche al gato. Sí, está bien. Y entonces, wa sigue siendo con María. Antes, José ni, pero en vez de José, hay que cambiar en gato. Y torta cambia en leche. Y verbo, agemashita, es dar, regalar. Entonces, María regaló, pues mejor dicho, María dio leche al gato. Profesor, tengo una inquietud, una Sí, pregunta. dígame. En vez de decir María wa neko ni milk o agemashita, ¿podría decir María ga neko ni milk o agemashita? Sí, existe esa frase. ¿Y Wa o tiene ga. alguna diferencia en el significado? ¿Cómo suena? Nada más. El significado de la frase no cambia. Sin embargo, al leer cómo suena, sí, delicadamente es distinto. Mm. Cuando cambia el lugar o cuando cambia la partícula, aunque gramáticamente no cambia, si es poema o si es una novela que tiene que escribir bonito, pues, pues debe sonar las frases muy natural y pues, debe sonar bonitamente, ¿verdad? Ujú. Bonitamente, bueno, elegante. En esos casos sí es muy importante pensar cuál es mejor, wa o ga aquí. Mm. Y traduciendo en español, quizás esa matiz no aparece mucho, no se siente mucho. Sin embargo, eh, los nativos que escuchan ese poema o una frase eh, sienten que este señor sabe eh, organizar bien el lugar o las partículas. Sí, sentimos. Mm. Ok, muchas Profe, gracias, profesor. Sí, dígame. profe, o sea que tiene el mismo significado, pues según lo que usted nos acaba de decir. Ujú. Podemos usarlo, podemos usar ambas. Sí, algunas veces suena muy raro. Mm, Algunas veces suena muy raro, pero no se preocupe por el momento. Los extranjeros, como todavía no saben cómo suena, por ejemplo, mi español es típico. A decir verdad, yo no puedo saber cómo suena mi español para ustedes. Suena muy raro, ¿verdad? No solamente entonación, acentuación, no, sino la frase misma no es natural. Pero cuando cumple la gramática, por lo menos se transmite y se puede comunicar en la conversación. Así que, la verdad, cómo suena en auténtico español, yo no puedo sentir nada. Solamente estoy hablando por mi experiencia, de lo que estudié español. Y pensando, a ver, para significar esto, ¿cómo debo hablar en español? Pero la delicadeza o, ¿cómo se llama? La matiz de cómo sonar
como no soy nativo de español, no puedo sentir nada si estoy hablando bien o mal. No puedo captar. Pero más o menos mi español es entendible porque, pues en caso de español, las preposiciones o lugar de las palabras no está tan pues, equivocado. Entonces, aunque suene raro, por lo menos puedo transmitir lo que quiero decir. No se preocupe demasiado. Gracias, profe. はい。ですね。y, a ver, un ejemplo. Aquí tiene típicos usos de las partículas que indica la relación de un sustantivo. Por ejemplo, 公園で en el parque. O sea, indicando en qué lugar. 公園に es hacia el parque, la dirección. 公園から desde el parque. Punto de partida. 公園まで hasta el parque. O sea, el límite. まで es límite. から es origen o punto de salida. 公園を es zona. Por el parque. O sea, pasear por el parque. Entonces, con esto se pueden controlar el lugar también. Esa es parte importante de las partículas. Y claro que tiene miles otros usos, pero básicamente hoy voy a explicar con estos dos. O sea, sujeto, objeto directo, objeto indirecto y Koen de en qué lugar, Koen ni hacia donde, la dirección, Kara desde el parque, Made hasta el parque, Wo, Koen wo por el parque, la zona, zona, ¿eh? Más o menos. Y volvemos. La partícula que sale más, me imagino que es no. No, sencillamente en español, de, pero se voltea. Cola de gato, en japonés hay que decir gato de cola. Se voltea el lugar. Así que no es nada difícil, solamente hay que acostumbrar con esto. A veces hasta yo me equivoco de vez en cuando. Cola de gato, gato de cola. Sí, pero no se preocupe, esto es muy fácil. Pero no tiene otras funciones muy importantes. A veces reemplaza un sustantivo para omitir. Por ejemplo, 白いのは私のです。El blanco es el mío. Aquí no está diciendo qué es. Por ejemplo, hay muchos gatos. Y mi gato es blanco y ahí está. Trajeron los vecinos sus gatos para que jugaran entre todos. Entonces, 白いの aquí, cuando ya sabemos de qué se trata la conversación, no es necesario decir gato ya. En español, en ese caso, también se omite el gato. El blanco, el blanco es gato blanco, ¿sí? Y está omitida el gato. De watashi no desu. Aquí también hay una omisión. Watashi no neko desu. O sea, el gato blanco es gato mío. Dos omisiones aquí, ¿sí? Y entonces salen dos veces no, omisión. Cuando dice no,
está reemplazando un concepto. No todo el tiempo el sustantivo, sin embargo, un concepto que ya sabemos de qué se trata y cuando puede omitir para no repetir varias veces misma palabra, solamente utilizando no, ya puede reemplazar otro concepto porque ya sabemos de qué se trata. Entonces, shiroi no watashi, el blanco es mío. Aquí, Profe, ¿podría dar otro ejemplo aparte del blanco es mío en ese ítem? otro ejemplo, a ver, eh, to- mm, a ver, hay demasiados ejemplos, ¿no? Entonces, eh, mm, por ejemplo, ya voy a cambiar en japonés. Por ejemplo, Kimi no kuruma wa, eh, dore desu ka. Eso quiere decir, eh, en español, ¿vale? A ver, ku- ¿cuál es eh, tu carro? En un parqueadero hay muchos carros, ¿sí? Y como está al fondo, usted pide que saque mi carro en entero, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es tu carro? Y va a contestar eh, mm, no, por ejemplo. No, mm, por ejemplo, ¿qué carro quiere? A ver, no, El rojo. ¿cómo? El ¿Qué? rojo. Rojo, el carro, bueno, ya, Mercedes. Mercedes. ¿Cómo se escribe Mercedes? No, Mercedes, o Porsche, más cortico. Porsche, o Ferrari. 黒い、赤いか、赤い、ね、赤いポルシェです。ポルシェが、私のです。Contesta así. Entonces, el mío, aquí voy a traducir, el mío es aquel rojo, aquel Porsche. ¿Cómo se escribe Porsche? ¿Porsche? ¿Así? O por Con R, creo. Porsche, Es. Porsche rojo. ¿Vale? Se cambia. Porsche rojo. Entonces acá ya no está diciendo el carro. O aquí Porsche omitamos. Acá y no. Perdón. Acá y no. が私の。el mío es aquel rojo. Aquel rojo o aquel rojo. Bueno, de todas maneras aquí ya no está diciendo carro. No es aquel.
acá y rojo. No es caro. Aquí no es caro. En español tampoco está diciendo el caro. El mío es aquel rojo. Porque aquí a decir verdad, pues a mí me gustaría poner, haré, en caso de español, a ver, ya, no, borramos, es que se complica. Acá y no ga watashi no desu. El mío es el, no hay que complicar mucho. Entonces, quitamos. El mío es el rojo. Así que ya no es necesario decir el carro. Y en caso de español, el rojo ya es suficiente. En caso de japonés, en vez de el, quizás aquí, acá y no, ga watashi no. Y aquí watashi no, otra vez. Y aquí el carro mío está omitida. Doble omisión. El carro mío es el carro rojo. Pero muy pesado, ¿verdad? No es necesario en la conversación repetir tantas veces carro, carro, carro. Ya sabemos de qué se trata. Entonces, acá y no ga watashi no desu. Así que este no está significando el carro. Más o menos. Se puede explicar así. Profe, Sí, una pregunta. ¿Eso que estás mostrando ahí en Word es lo mismo que está ahí en el link que acabas de enviar? no, agregación que estoy haciendo no aparece en el Drive. Es original y aquí estoy agregando. Más Ah, tarde ok. de pronto cambio. Pero no estoy escribiendo directamente el papel de Drive, sino Ah, listo. lo tengo aparte. Profesor, tengo una inquietud. Yo también puedo como responder watashi no wa kuruma desu, algo así. Watashi no wa. Eh, aquí wa, sí, puede usar, pero en japonés no dirá aquí va. Akai no ga Mm, watashi no desu. De akai no wa watashi no desu. ah, ¿Qué diferencia hay? Akai no ga watashi no desu. Aquí, aquel rojo es el mío. Pero akai no wa, cuando pregunta, eh, por ejemplo, hay tres carros parecidos, todos, pues, todos tres Porsches. Entonces, cuando me pregunta, ¿cuál es tu Porsche? Entonces, akai no wa watashi no desu. O sea, no sé cómo explicar. Hay algunas conjunciones muy parecidas. Entonces, el rojo es mío. Sí, el rojo es el mío. El mío es el rojo es el mío. Se volteó. En ese sentido, ga cambia en wa. O sea, lugar, ok. lugar cambia. Porque en español también yo creo que cambia delicadamente. Ah, el mío es el rojo. O sea, el rojo, ese rojo es el mío. Cambia, ¿verdad? Un poquito, dependiendo de la pregunta. Entonces, en esos casos, sí que, ¿cómo suena? Depende. Pero si traducimos en una conversación de proceso, sí hay traducción, pero solamente sacan de una parte, pues dentro de una conversación larga, si sacamos simplemente una oración,
dificulta traducir sin saber la situación. Así que es Ok. delicado. Misma delicadeza tiene en español. Listo, muchas gracias, いいで profesor. すね。はい、どうも。No tengan ustedes pena para interrumpir. En cualquier momento, si tiene la duda, me pregunta, me interrumpe, no pasa nada. No me gustaría que ustedes se queden sin, pues, con duda, ¿no? Entonces, no tenga la pena. En cualquier momento me puede interrumpir. En la clase presencial, esas cosas más fáciles, levanta la mano, algo. Pero aquí levanta, pues, el signo de levantar la mano sí hay, pero, como digo yo, más como, no sé, tiene un ambiente de, no podemos tener sin palabras el momento. En virtual, una cosa que no me gusta es que todo el mundo, todo el tiempo tengo que estar diciendo algo, sino si hay 5 segundos de silencio, como se siente raro, ¿verdad? En la presencial no pasa nada porque me están viendo qué estoy haciendo. Entonces tranquilamente me están viendo, a ver, termine lo que está haciendo. Pero como en virtual no es así. Entonces, pues solamente puede ver con micrófono en mi cara aquí. Cuando yo hago algo aquí, sí, ¿qué estoy haciendo? Eso es un poquito difícil de interrumpir, ¿verdad? Pero no tenga la pena. En cualquier momento interrumpa. Muchas gracias, profe. Ahora apareció wa, vuelvo a explicar. Wa es sujeto en general, sin embargo, a veces tópico y énfasis. No todo el tiempo el sujeto. Y Medellín wa, yosei ga kirei desu. En este caso, pues hablando de Medellín, o sea, cogiendo el tema de Medellín, las mujeres son lindas. Este caso wa no es sujeto, sino tópico. Y ahora, ga, mismo. Medellín wa yosei ga kirei desu. Aquí, ga es sujeto. Y como ga tiene otras funciones distintas, hay varios. Sin embargo, básicamente hay dos usos. Sujeto o tópico. Aquí a mí me gustaría poner también tópico, pero utilizamos énfasis y tópico más wa, no puse. Y otro uso importante es paradojas. 動かないが生きている. No mueve. Sin embargo, está vivo. Eso es dos funciones muy importantes de ga. Hay más funciones, pero por el momento es suficiente tener esta función. De otro importante, quizás cuello de botella de las partículas, WODES. Por ejemplo, sujeto, podemos omitir varias veces, porque cuando sabemos de qué se trata, ya no es necesario cada vez quién hizo qué. Ya sabemos hablando de quién. Sin embargo, ¿qué hizo? En este caso, wo si pone en otro lugar, como cambia completamente el significado de una oración. No recomiendo nada para los extranjeros, omitir wo. Los japoneses omiten, no pasa nada, porque otras partículas utilizan correctamente. Entonces no hay confusión, aunque omitan. Pero los extranjeros constantemente equivocan
las partículas, si no pone wo, no se sabe qué quiere decir. Porque en caso de los extranjeros no están omitiendo correctamente, sino están olvidando decirlo. Están olvidando decirlo. Entonces, en el momento necesario los japoneses ponen sin omitir, pero los extranjeros todo el tiempo sin wo, porque idioma europeo en general el lugar indica el objeto directo. Entonces no pone. Cuando piensa en español no le sale wo. De hon wo yomu, por ejemplo, objeto directoですね。からotro, ya expliqué, 公園を散歩する。pasear por el parque. Doy un paseo por el parque. Entonces, este wo no es objeto directo, sino zonaですね。varios zona por ahí. Y en caso de, por ejemplo, volvemos a, porque tengo hoy mosquitos, me están picando. A ver, volvemos acá. Aquí salió wo por el parque. De, 公園で散歩します。Por ejemplo, pasear en el parque. Si digo pasear en el parque, no sale del parque. Dentro del parque. No sale del parque. 公園に散歩します。pasear hacia el parque. O sea, como digo, no está en el parque, sino caminando hacia el parque. No está en el parque. De 公園から散歩します。pasear desde el parque. Está dentro del parque. Y empieza a pasear desde el parque. 公園まで散歩します。Entonces, pasear hasta el parque. Esto es el límite. No está en el parque, sino dirige hacia el parque, pero máxima distancia que pasea es el parque. Ahí termina. De 公園を散歩します。No importa está dentro del parque o fuera del parque. Por ahí, a veces sale, a veces entra por el parque. ¿Sí? No está indicando bien claro dentro o fuera, no, sino más o menos por el parque pasea. Más o menos. Entonces, wo es una zona. Entonces, dos usos muy básicos de wo es objeto directo, 本を読む。本を読みます。leer el libro. ¿Qué leo? En ese caso, ustedes ponen antes del verbo que y utiliza yo. ¿Qué yo leo? Si hay respuesta, es el objeto directo. Entonces hay que poner wo. ¿Qué leo? ¿Qué leo? Libro. Entonces, 本を読むo 本を読みます。Así se distingue. O en caso de español, ¿qué sustantivo viene inmediatamente después del verbo? Pero según mi experiencia, que hablé con mis estudiantes, utilizan normalmente para verificar el sistema de poner que antes del verbo. Porque ahí sale bien claro, aunque haya omisión o otra forma de expresión larga, está bien claro. Y no funciona cuando el verbo es intransitivo. Por ejemplo, que yo duermo, que duermo. No hay respuesta. Entonces, ese verbo no es transitivo, sino intransitivo.
que necesita objeto directo. Verbo transitivo en general si necesita poner alguna otra palabra. Leer. Si no hay algo para leer, no se puede leer. Entonces necesita siempre algo acompañante para completar un verbo. Entonces, ¿qué leo? El libro. O poema. O noticia. Sí. O revista. Ese caso se llama verbo transitivo y necesita objeto directo. Otro verbo intransitivo es el verbo que se autocompleta sin necesidad de otra palabra. La acción. Dormir. Pero aquí no piense que para dormir necesita la cama o el lugar, claro. Pero no, estoy hablando de la gramática. Gramáticamente no es necesario absolutamente alguna palabra que complementa. Entonces, duermo la cama. Suena raro, ¿verdad? Duermo en la cama. Entonces, cuando no viene un sustantivo directamente después del verbo, y si tiene una preposición, se distingue fácilmente que no tiene objeto directo, que no hay que poner wo. Típico es que duermo, que nado, nado la piscina. Suena mal, nado en la piscina. Otro, que camino. Para caminar, claro, necesita la calle, pero que camino gramáticamente no funciona, sino camino, calle, no decimos, camino por la calle. Que corro. Pero verbo correr, como tiene doble gramática, correr la cama hacia izquierda, pues eso sí, pero cuando el sujeto es yo, sí, por eso tiene que ser siempre primera persona singular o primera persona plural, nosotros o yo. No utilice tercera persona. Si utiliza tercera persona, sí, ya este que no es objeto directo, sino el sujeto, entonces suena normal. Así que siempre utilice yo. Que corro, pero otros típicos. Que me despierto. A ver. Me levanto a las 6 de la mañana. ¿Qué me levanto? No hay, ¿verdad? Porque levantarse, despertarse, sí, cuando tiene C, el verbo reflexivo, es intransitivo siempre. Entonces, no necesita poner O. Así se distingue. En el principio tiene que ir probando, pero con un poco de práctica, cuando se acostumbra, ya cambia en una reacción para hablar. No es necesario pensar la gramática ni los comandos. Hasta ahí hay que practicar. Ni. Afortunadamente, ni no es demasiado difícil para ustedes. Se puede traducir a en español. En el sentido de hacia dónde. Entonces, por ejemplo, ni típico uso es objeto indirecto. María wa José ni keiki o nagemashita. María tiró la torta.
aquí tiene wo, ¿qué tiró? ¿Sí? ¿Qué tiró? María. María, ¿qué tiró? Torta. Entonces, aquí necesita wo, porque es objeto directo. ¿Qué tiró? Hay respuesta, ¿verdad? Y objeto indirecto está indicando hacia para quién o hacia dónde. A la pared, a José. En ese caso, como esa acción funcionó hacia dónde. Entonces, a Joséなんですね。hacia la pared, a la pared. Eso es función de ni más típico, básico, importante. Otra función que sale todo el tiempo, 東京に行きます。voy a Tokio. Hacia ですね、también. Voy hacia Tokio. Entonces, básicamente, el uso de objeto indirecto y hacia dónde, pues como dirección, no tiene diferencia, a decir verdad. Yo separé porque gramáticamente este ni no es para la persona, sino el lugar. Entonces, separé, pero básicamente está indicando la dirección. Voy a Tokio. Tokio ni ikimasu. Ir a Tokio. De, otra función muy importante es indicar el momento. 8時に起きます。Me levanto a las 8. Me levanto a las 8. O sea, indica tiempo puntual, no tiempo lineal. Me levanto a las 8. Y para expresar el tiempo hay tres formas de decir en cualquier idioma. Por ejemplo, ¿a qué hora hace eso? ¿Y qué horas son? Son las 8. En ese caso, español, japonés, completamente igual. Por ejemplo, me levanto a las 8. Aquí tiene a las 8. Pero son las 8. No decimos son las A8. Porque A está indicando aquí hora puntual. O sea, momento. Otro uso es duración de 8 horas. Duermo 8 horas. Con estas tres expresiones, duración de tiempo, en qué momento, qué hora es, no hay más expresión en general. Y en caso de indicar tiempo puntual, no tiempo lineal. Tiempo lineal es duración de 8 horas, pero tiempo puntual necesita igual que español. Otro uso es para conectar dos verbos. También esta función tiene A de español. Vuelvo a casa a comer. Mire,家に a casa. Este A es a la casa. 食べに帰ります。Este ni es para conectar dos verbos. Comer y regresar, a volver. Volver a casa a comer o volver a comer a casa. Y entonces, aquí, para conectar dos verbos, está usando ni. No todo el tiempo ni, dependiendo del verbo. Sin embargo, ¿cómo digo yo? Hacer algo es volver a comer, ir a comer, venir a comer. Estos verbos direccionales utilizan ni para conectar con otro verbo. ¿Para quéですよね? Ir para comer. Regresar para comer.
volver a comer. En ese sentido, utiliza ni en general. Y aquí completamente está coincidiendo con el español. Mire, todo está traduciendo a, aquí también a, a, a José. Así que, en general, cuando sale ni, ustedes pueden pensar como a de español. No es muy difícil. Ni es una de las partículas que no es tan difícil para traducir. Si ustedes piensan, más o menos adivina. Hay otros usos que no tienen que ver con español. Por ejemplo, hay modismos, así se dice. Como así se dice, pues puede tener históricamente algún proceso de origen del uso, ¿no? Pero, por ejemplo, junto con el verbo narimasu, ni narimasu, isha ni narimasu, o isha ni narimashita, quiere decir, me convertí en, ¿cómo se dice? Médico, médico. Perdón, yo quiero saber cuántas personas están hoy. Muy poquitos. A ver, yo quiero ver cuántas personas hay. 8. Espera. 1, 2, 3.ちょっと待ってください。No hay más. ¿Dónde salen? Aquí dice 10, Somos, pero incluyéndome, ¿verdad? sí, somos 9, profe. 9. Ujú. Bien, bien, bien. Es que si cambio horario fuera de la clase, a veces 0. Eso es lo que me pasa. 1 o 2. Entonces, en caso de conversatorio o alguna exposición, nadie se anima. O sea, solamente pues hacer exposición para mí, muy triste, ¿verdad? Por eso no quiero sacar dentro de horario del curso. No, Mariato. Bueno, verbo narimasu es antes, no, ahora sí. Antes y después. Entonces, antes no era médico, ahora es médico. Entonces, me convertí en médico. Pues no decimos en español así, pero quiere decir que antes no era médico, ahora ya es médico. Quiere decir que ya tengo licencia, ya terminé mi carrera, oficialmente soy médico. Entonces, antes no, ahora sí. Antes y después. Pone en general 2 fotos, ¿verdad? Y antes de empezar este tratamiento era así tan feo, pero después de hacer este tratamiento tan bonito, por ejemplo, ese es el verbo narimas, convertirse en algo o hacerse. En caso de inglés, become ですね。y before, after か。before, after, dos fotos. Before and after. はい。で、para. Ahora, 健康によくありません。No es bueno para la salud. 健康 es salud. Aquí está diciendo en japonés, no es bueno a la salud. Pero en caso de japonés, pero en español, para. Entonces, a veces hay que traducir no sino para. Y otro uso tan difícil, a mí no me gusta explicar demasiado esto, pero inevitable. Para indicar el lugar, en qué parte, en qué lugar, dónde. Siempre utilizan de menos 4 verbos. O sea, estudio en Medellín, Medellín de 勉強します。勉強します es estudiar. Pero
primera frase que tenemos que memorizar, todavía no hemos empezado, pero adelante un poquito la explicación de esto. Medellín ni sunde imasu, porque tenemos que expresar quién soy yo. Entonces, ¿dónde vivo? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué nombre tengo? ¿Con quién vivo? ¿En qué trabaja? Esas cosas más o menos ya tenemos que ir adelantando poco a poco, aunque la gramática no sabemos. Memoricemos sin saber la gramática, ¿sí? O cómo saludar. En ese caso, siempre a ustedes les toca decir dónde vive, en qué parte vive. Y utiliza en. Pero vivir, verbo vivir es uno de esos 4 verbos especiales, exclusivos, que no utilizan de para indicar el lugar. Pero 99.99999% de los verbos, menos estos 4 en general, a decir verdad hay un poquito más, no utilizan de sino ni para indicar el lugar. No quiero explicar mucho. Así se dice. Entienda que así se dice. Entonces, memorice junto con verbo vivir. O sea, Medellín ni sunde imasu. Memorice, así se dice. Pero, Medellín ni benkyou shimasu no se dice. Medellín de benkyou shimasu. Solamente hay 4 verbos. ¿Qué 4 verbos hay? Ahí está escrito. Imasu, arimasu, sumimasu, tomarimasu. Tomarimasu es alojarse. Aquí está mal. O sea, quedarse en un hotel o en un lugar, ¿sí? En este caso, en vez de utilizan ni. Muy especial. No quiero explicar más porque siempre yo digo, no hay ninguna ley sin excepción. Y estos 4 son excepciones. Y aún hay más excepciones en realidad. Sí, dígame. Me perdí un poquito. Espera, entonces esos 4 verbos son los que utilizan ni y no de. Correcto, correcto. Ah, listo. Y los otros de. Ajá. Ah, Aquí, listo. yo no sé mi español entendible. Ujú. Todos los verbos menos estos 4 verbos. O sea, 4 verbos son Estos ya- imasu, arimasu, listo. sumimasu, tomarimasu. Utilizan de para indicar el lugar. Profesor, Pero, perdón. Tengo entendido que ikimas también. A veces, ¿cierto? no. Ikimasu es Y en hacia, esto. no indica en, sino hacia donde es. Mm, Ujú. ok. Pero se usaría con ni también. Sí, en caso de español también se nota si usa ni, por ejemplo, vivo a Medellín. Suena raro, ¿verdad? Tengo que decir Ujú. vivo en Medellín, ¿verdad? Entonces, a y en es un Ah, poquito ya. distinto. A Ya es entendí. hacia donde. Listo, muchas gracias, profesor. Gracias, Siempre me profe. preguntan, a veces como, no sé, como sigo hablando todo el tiempo, que no quiero tener espacio sin palabras, entonces a veces es difícil medir un momento para preguntar, ¿verdad? No tenga la pena. Sí. De, en general, entonces, otros verbos, mayoría de los verbos, utilizan de para indicar el lugar. Medellín de benkyou shimasu. Medellín de tabemasu. Como en Medellín. Medellín de nemasu. Dormir en Medellín. Medellín de hanashimasu. Voy a hablar en Medellín. Cualquier verbo, menos estos 4, utilizan de para indicar el lugar. Sin embargo, hay excepción de excepción. No quiero entrar mucho aquí, pero por si acaso, 10 segundos explico. Pero
arimasu, en caso de arimasu, es un poquito especial. Verbo arimasu es haber cosas. Y entonces, Bijutsukan wa Medellín ni arimasu. Esto está bien. Bijutsukan es Museo de Bellas Artes. Está en Medellín. En este caso, en es ni porque verbo arimasu, existir o haber, estar, aquí, perdón, arimasu acá, ¿sí? Ni. Sin embargo, si no es edificio, si no es cosa, si es actividad, ni cambia en de. 今晩メデジンでコンサートがあります。Quiere decir, esta noche hay un concierto en Medellín. Este caso, en Medellín, utiliza normal como de. Quiere decir que Bijutsukan es edificio. Cuando es una cosa como edificio, para indicar el lugar en, utiliza ni, junto con verbo arimasu. Pero si es una actividad, concierto o a ver, ¿qué más? Concursos o fiestas, festivales. En esas actividades, como no es una cosa, sino actividad, entonces utilizan de. Pero olvide, por si acaso yo escribí aquí, porque todo el mundo empieza a tener dudas cuando sale esta expresión. Pero no se preocupe. Si ustedes se equivocan ni y de, si se confunden, nosotros entendemos. O sea, no impide la conversación, no se preocupe demasiado. Como siempre digo, para ganar el examen sí que debe saber esto. Porque el examen de Japón siempre pide perfeccionista siendo principal. No me gusta nada esta cultura, pero pues no puedo cambiar Japón, ¿verdad? Esto me da rabia a veces, pero bueno, para ganar el examen, claro que deben saber esto. Y en vez de ni, a veces utilizamos en el sentido de hacia dónde. Europa ni ikimasu, Europa e ikimasu. Y puede reemplazar ni en en caso de lugar. ¿Por qué? Porque ni tiene demasiadas funciones variadas. Sale mucho en una frase. Entonces, para que no suene muy pesado, repetidamente ni que sale. Entonces, para evitar que suene tantas veces repetidas, cambiamos ni en Y esto, la lectura original es G en la tabla de pronunciación. Sin embargo, cuando es la partícula, G cambia en Pero no sale mucho, no tiene otras funciones muy complicadas. Entonces, es una de las partículas más sencillas. Europaへ行きます。メデジンへ行きます。ボゴタへ行きます。Ir a Bogotá, ir a Europa, ir a Medellín, ir a Europa aquí, Europaへ行きます。で、aquí, ojo, ¿hacia dónde? Pero para el lugar, no utilizan para las personas. Quiere decir que suena muy raro cuando dice María tiró la torta a José. En este caso, a José, José keiki o nagemashita. En general no usa. Se entiende perfectamente, pero un japonés no dirá así. Profe, Ahora, disculpa, no sí. entendí algo.
¿Es el ni el cual no se puede usar para personas o es el he que no podemos usar para personas? Y puede usar para personas, para lugar, pero E en general solo para el lugar, en general. En general, no siempre hay excepción. ¿Sí? ¿Está bien? Y ahora de. De también sale mucho. Como ya expliqué, Medellín de 勉強します。Estudio en Medellín. Como es un verbo normal, no es uno de los 4 verbos de imasu, arimasu, sumimasu, tomarimasu. Entonces, en este caso, para indicar el lugar, en el sentido de en qué parte, utiliza de. Medellín de 寝ます。Medellín de 食べます。Medellín de 勉強します。ですね。で、otro uso. En general, cuando sale de es medio. Medio quiere decir transporte, idioma, herramientas, más o menos por ahí. Medellín de es el lugar, ¿verdad? Pero Spaingo de 書きます。En este caso, igual que español, escribir en español. Por casualidad coincide con español. Hablo en japonés. En ese caso, 日本語で話します。日本語で書きます。escribir en japonés. Como idioma es medio. Y otro medio, transporte. Iré en tren. El tren es medio de transporte, ¿verdad? Entonces, 電車で行きます。電車 es, perdón, aquí no tenía la lectura. Aquí todo falta la lectura. Perdón, se me escapó. Un momentico. Qué pena. Ustedes pueden hacer esto en Word. Sí, lectura, ¿no? Se me olvidó. Aquí 行きますですね。Se me olvidó poner la lectura.電車で行きます。Como transporte es medio, igual que español, ir en tren. Otro medio es herramienta. Golpear con un martillo. Y martillo es herramienta, ¿verdad? En caso de español, con. Golpeé con un martillo. Pero en caso de japonés, 金槌で叩きます。叩きます。O sea, no usa con, sino en. Golpear en martillo. Está raro, ¿verdad? Pero cuando es una herramienta, destornillador, martillo, sierra, ¿sí? Como es medio de hacer esa actividad, utiliza de, en caso de japonés. Otro, motivo, razón o causa, ¿eh? Por ejemplo, 雪で遅れました。Quiere decir que 遅れました quiere decir llegar, no llegar al tiempo, llegar tarde. Entonces, llegué tarde por la nieve, por culpa de nieve. Quiere decir debido a la nieve. Entonces, acá está indicando la razón. ¿Por qué?
Y entonces resumimos, más o menos se puede traducir para el lugar en y para medio, en caso de herramienta, como en español. Y por culpa de algo, por razón de algo, el por qué también utiliza de en caso de argumento. De ahora sale constantemente to. Uso más sencillo to es, uso más sencillo de to es,いですね。犬と猫。gato y perro. 猫と犬ね。いいですね。で、otro uso es con. 友達と行きます。ir con un amigo. Aquí no hay traducción, perdón. Sí, verdad. Aquí se me ha olvidado traducir. Entonces, perdón. Ir con un amigo. O ir con los amigos. Pues ustedes saben que en japonés no se distingue plural, singular ni género. Ir con un amigo. Este con es todes. Entonces, no siempre y, sino a veces con. ¿Sí? Otro uso muy constante, importante, es condición. Si hace eso, pasa algo. O sea, al tocar este botón sale el agua. Entonces, al tocar, algo es en este caso, algo. En el momento, o si hace eso. Con esta condición pasa eso. También puede decir razón o reacción. ¿Sí? 触ると水が出ます。Si toca aquí, sale el agua. Aquí saber es tocar. Tocar a agua salir. Así está diciendo. Y otro uso constante. Cuando tiene un verbo de pensar o sentir o creer, esas pues, cosas que una persona siente o piensa, siento que, creo que, lo siento que, a ver, esos casos tienen doble frase. Yo pienso que tal, tal. Verbo principal es pensar. Sin embargo, ¿cómo piensa? Yo pienso que, ¿cómo piensa? Entonces necesita explicación del pensamiento, ¿verdad? Ahí creo que él es español. Entonces, él es español es una frase que está explicando cómo creo. Entonces, en este caso, ¿qué utiliza to? 彼は él, スペイン人、エスパニョルだと思います。Y aquí utiliza una cosa para terminar verbo insertado o secundario o calificativo. Pues no voy a explicar ahora qué es eso, porque ya es frase compleja, o sea, oraciones complejas. Pero creo que, entonces, to omoimasu, siempre todes. Creo que, equivalente a queですね. Por ejemplo, creo que ella vendrá.
Entonces, este que es to. Kanojo wa kuru. Kanojo wa kuru quiere decir ella venir. Que creer. Todo contrario de español es orden acá. Pero cuando sale to en esta forma, antes de un verbo de pensar o sentir, creer, no solamente eso, por ejemplo, decir que, dijo que, él dijo que. El contenido de lo que dijo se conecta con que, ¿verdad? En caso de español. Y en caso de japonés, utiliza to. A ver, todo es tan complicado. Si hay alguna pregunta. Profe, buenas tardes, soy Doris. Es que sí tenemos programado a las 4 un conversatorio en inglés, entonces. Entonces ya tenemos que terminar. Listo, entonces muchísimas gracias por la participación de hoy. Como ya tenemos que salir, si hay preguntas, también ustedes pueden terminar a leer esto. Entonces, en la clase me preguntan. Esto, para fortalecer el conocimiento que hemos estudiado, nos veremos en la clase. Pero pues, hoy es que jueves, entonces próxima semana. Muchísimas gracias por la participación de hoy, la tutoría. Agradezco muchísimo a profesora Doris. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, profesor. じゃあさようなら。失礼します。 Gracias, profe. Profe, muchas はい、どうも gracias. ありがとう。 Matane. Gracias, hasta luego. Arigato, sensei. はい、どうもあり Sayonara. がとう。はい、 Sayonara, さようなら。 sensei. Arigatou gozaimasu. ¿Cómo puedo quitar la grabación?